Señoras y señores, sean bienvenidos a los servicios informativos de Adaví Televisión. El Ayuntamiento de Yecla ya tiene presupuesto para 2026. Las cuentas, que ascienden a 37,4 millones de euros, han salido adelante gracias a la abstención del PSOE después de que el equipo de gobierno del Partido Popular aceptara enmiendas socialistas por valor de más de 450.000 euros. El acuerdo deja a Vox aislado en su rechazo y mantiene el no de Izquierda Unida. Y ayer doble sesión plenaria, por la mañana los presupuestos y por la tarde el pleno ordinario de abril, que dio luz verde a convenios con colectivos sociales y deportivos, respaldo al yacimiento de la bodega romana de Fuente del Pinar y una nueva reivindicación hídrica para el altiplano a través del sistema Júcar-Vinalopó. Y en los deportes hablaremos del Yeclano Deportivo, que dejó escapar una oportunidad clave en la Constitución tras perder por 2-3 frente al Club Deportivo Extremadura. Los azulgranas firmaron una primera mitad muy débil que condicionó todo el encuentro, pese a la reacción mostrada tras el descanso. Estas son las noticias más destacadas este martes 7 de abril. Arrancamos con las noticias. Pues sí, giro político en el Ayuntamiento de Yecla. El Partido Popular ha conseguido aprobar las cuentas municipales de 2026 en minoría gracias a la abstención del Grupo Socialista, que ha desbloqueado un presupuesto de 37,4 millones de euros, un 4% superior al del pasado ejercicio. El equipo de gobierno defiende que ha optado por la vía más compleja, pero también la más útil, la del diálogo. La portavoz popular, Sara Ortuño, agradecía durante el pleno la disposición del PSOE e Izquierda Unida para negociar. Unos presupuestos que han sido difíciles, que han sido una apuesta de este equipo de gobierno, que a pesar de gobernar en minoría, ha realizado un esfuerzo ímprobo para sacar adelante estas cuentas. Unas cuentas que, como digo, son fruto y trasladan la necesidad de los yeclanos, unos presupuestos para los yeclanos, hechos para ellos, y además los presupuestos de los yeclanos. Y digo esto porque teníamos distintas opciones. Estaba la posibilidad de funcionar con presupuestos prorrogados, tenemos los presupuestos aprobados desde el año pasado, del ejercicio 2025, teníamos la opción de traer un presupuesto, un proyecto sin negociación ninguna, sin haber trasladado al resto de grupos la posibilidad de negociar y exponernos pues, a la aprobación de los mismos o a una cuestión de confianza. Y teníamos la última opción, que es la más difícil y sin embargo es la por la que hemos apostado, que ha sido la opción de sentarnos a valorar con el resto de grupos municipales, con aquellos que han querido sentarse, a valorar la posibilidad de establecer una negociación que pudiera sacar adelante estos presupuestos que son tan necesarios para los yeclanos, porque son necesarios, porque sin ellos no se pueden realizar inversiones, no se puede atender gasto nuevo y no se puede atender las necesidades sociales y las necesidades que tiene la realidad actual de nuestra ciudad. Y, por lo tanto, quiero agradecer la predisposición de tanto el Grupo Municipal de Izquierda Unida como el Grupo Municipal Socialista, porque han estado dispuestos a sentarse con el equipo de gobierno a valorar estas enmiendas que en parte han sido aceptadas tanto del Grupo Municipal de Izquierda Unida como del Grupo Municipal Socialista, que hacía unas enmiendas por valor de 360.000 euros y que la mayoría han sido recogidas y que han permitido pues, una abstención por parte de este Grupo Municipal Socialista. No puedo decir lo mismo del Grupo Municipal Vox, porque desde su postura pues, ha preferido bloquear al equipo de gobierno, pero no al equipo de gobierno, sino bloquear a los yeclanos, bloquear el presupuesto de los yeclanos y bloquear las actuaciones necesarias para atender a nuestra ciudad. Pues que se ha visto, han dejado ver su debilidad, su fragilidad y la incapacidad que han tenido para la gestión. Hablaba el señor Quiles de que ellos tienen otra forma de gestión, no la han trasladado. La única forma de gestión que han trasladado ha sido la huida y el abandono. Un presupuesto de 37,4 millones de euros, 1,5 millones más que el ejercicio 2025, que sube, pero no por una subida de impuestos, al revés, se mantienen congelados todos los impuestos municipales y las tasas municipales. Además, es un presupuesto que supone más de 6 millones de euros en servicios públicos, que supone
más de 7 millones de euros en políticas sociales y educación, 4,5 millones de euros en seguridad ciudadana y policía local, y además atiende y prioriza una subida en los convenios municipales con las asociaciones, supone una subida en las ONGs locales, y además atiende las necesidades reales de nuestra ciudad. La abstención socialista llega tras la incorporación de varias propuestas defendidas en anteriores plenos y que hasta ahora no habían prosperado, como un techo retráctil para la escuela de música, iluminación solar, transporte urbano gratuito para menores o la compra de terrenos para aparcamientos. Sí se podía subir los convenios con las asociaciones, sí que se podía poner la gratuidad en el autobús para mayores de 18, sí que se podían comprar aparcamientos, terrenos para hacer futuros aparcamientos para no depender de los alquileres, y sí que se podían hacer todas y cada una de las 14 enmiendas por valor de 450.000 euros que el Grupo Socialista presentó. Enmiendas, vuelvo a repetir, que todas y cada una han ido viniendo a pleno tras pleno como propuestas del Grupo Socialista y nos encontrábamos con el voto en contra del equipo de gobierno. Va a ser posible que se ponga un techo retráctil en la escuela de música, va a ser posible la iluminación solar en algunas zonas que no estaban iluminadas, y va a ser posible gracias a ¿qué? Pues a que el Grupo Socialista ha liderado el diálogo en estos presupuestos. Recordarán cuando presentamos las enmiendas que, conscientes de la minoría que tiene el Grupo Popular tras la espantada de Vox del equipo del pacto de gobierno que tenían, la única manera de que hubiesen presupuestos, que es lo que los yeclanos y yeclanas se merecen, era mediante el diálogo, y fuimos nosotros quienes llevamos esa iniciativa. Hoy nos hemos abstenido en los presupuestos, dando lugar a que salgan adelante, porque todas estas medidas que estaremos vigilantes salgan adelante, han sido aprobadas por el Grupo Popular, por el equipo de gobierno, y lo que demuestra que el Grupo Socialista está más que capacitado para gobernar liderando el diálogo, y así lo hemos demostrado. Mientras tanto, Izquierda Unida mantuvo su voto en contra. La formación considera que el documento sigue apostando por un modelo continuista y no responde a su visión de los servicios públicos. De las 17 enmiendas presentadas, solo se aceptaron propuestas por unos 50.000 euros. Hemos votado no a estos presupuestos por un motivo muy simple, porque no responden a, digamos, a las políticas que defendemos desde Izquierda Unida Verde, a las políticas que presentamos en nuestro programa electoral, por las cuales nos votaron los ciudadanos y ciudadanas de Yecla, y en concreto hemos votado en contra porque hay cuestiones nucleares que no apoyamos. Por ejemplo, la absoluta privatización que existe actualmente de la prestación de los servicios públicos. Nosotros creemos que es una forma errónea de gestionar el ayuntamiento. Nos presentamos a las elecciones con esta bandera, y era una condición que nosotros pusimos encima de la mesa para poder plantearnos una abstención, un voto favorable a estas cuentas municipales cuando nos sentamos a negociar con el Partido Popular. Como no se pudo llegar a ningún acuerdo en esta materia, nuestro voto no podía ser nada más que en contra, porque es que además desde Izquierda Unida Verde presentamos 17 enmiendas por un montante de más de 1,5 millones de euros, nos han aceptado parcialmente o han incluido parcialmente 3 enmiendas, que son también un 17% de enmiendas, que suponen además solamente, única y exclusivamente, 50.000 euros de ese 1,5 millones que nosotros presentábamos de modificación de cuentas, un 3,3%. Nosotros consideramos que esa asunción de enmiendas que presentábamos de propuestas de Izquierda Unida Verde es totalmente insuficiente, y es que además creemos que las cuentas, tal como se quedan, que son unas cuentas absolutamente continuistas, que son muy similares a las de los años anteriores, muy similares al del año anterior, no son las cuentas que Yecla necesita para prosperar y para mirar hacia el futuro, sobre todo en los objetivos de una ciudad con mejores servicios públicos, más verde, más inclusiva, etcétera. Estos valores que siempre hemos defendido desde Izquierda Unida Verde. Comentar la cuestión de cómo ha tratado Vox a este debate de presupuestos municipales. Y lo único que han hecho es votar que no a unas cuentas que son suyas también, y lo que nos demuestra es que a este partido político, los yeclanos y las yeclanas, no les interesa nada, absolutamente nada. Ellos están aquí para tocar poder, lo han demostrado, y ahora lo único que han hecho es poner piedras en el camino sin poner ideas encima de la mesa. Porque aquí hay una cuestión fundamental. Todos los grupos políticos
Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida Verde, hemos dicho, estas son nuestras ideas, estas son nuestras propuestas y sobre esto negociamos. Y este partido político no ha hecho nada de esto, no ha presentado aportaciones a los presupuestos municipales, no ha explicado su posición. Y en este pleno de presupuestos los más duros fueron los concejales de Vox, que estuvieron acompañados por el diputado regional Rubén Martínez y que se quedaron solos tras presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos. La formación cuestiona la viabilidad económica del presupuesto y habla de ingresos ficticios. En el cual en Vox, hay que decirlo, ha presentado una enmienda a la totalidad a los mismos, porque pensamos que los ingresos, básicamente, no se basan en ningún derecho real reconocido, ¿no? Nos han acusado de que esos presupuestos son nuestros, que nosotros hemos hecho aportaciones. Nosotros hicimos aportaciones en los presupuestos de 2025. Que se han dejado este año, incluso no se han mantenido algunos, como dicen que en la agricultura. En la agricultura han quitado todas las inversiones. Presupuestan 48.000 euros para el mantenimiento de camino. Eso no da ni para 800 metros. Luego nos dicen que en otras partidas de comercio, claro que era nuestro presupuesto. Y nuestra idea era seguir incrementando para apoyar todas esas iniciativas de medidas locales, ¿no? Pero bueno, nosotros, insisto, son unos presupuestos que básicamente se presentan para puramente formal, para evitar una cuestión de confianza por la alcaldesa. Vemos cómo se han apoyado en el Partido Socialista, en su abstención, estaba pactado, aceptaron todas las enmiendas del Partido Socialista. Incluso tengo que reconocer que a ellos les ha costado menos meter sus enmiendas que a mí, estando en el Gobierno, meter modificaciones en los presupuestos de 2025. Tengo que reconocerlo, es mejor estar en la oposición con este Gobierno del Partido Popular que estar en ser coalición con ellos. Por tanto, nosotros, los presupuestos no son los mismos que el año pasado. Se basan en puro formalismo, puro marketing, donde elevan los ingresos por tasas e impuestos para cuadrar las cuentas. Porque realmente no ha habido ninguna modificación sustancial. Básicamente el presupuesto de Yecla es un presupuesto que es para cubrir los gastos estructurales, que son capítulo 1 personal, 800.000 euros más de personal y 1.100.000 para el capítulo 2, que son gastos de estructura, básicamente como si fuese una empresa, que son gastos de estructura. Y insisto, los ingresos no se basan en un derecho reconocido real. Luego nos dice la señora concejal de Hacienda que se basa en un derecho real reconocido, en un ingreso reconocido. Pero eso hay que leer los números. Eso vienen de otros años, de otros ejercicios en los que se presentaban alegaciones y ahora han salido ganadas. Pero si uno mira los ingresos, en 2023 fueron 198.000 y en el año 2024 fueron 298 y en el año 2025 700.000 euros y reconocido 1.100.000, pero eso viene de otros años. Bueno, eso es mi valoración, por lo tanto hemos presentado una enmienda a la totalidad y hemos visto como el Partido Socialista y el Partido Popular se dan la mano, igual que el bipartidismo que en otro sitio. Dicen que no, esto es el principio. Esto es el principio y se demuestra que bueno está para la labor y por eso, por mucho que nos critiquen, tenemos nuestra conciencia muy tranquila. Y ya por la tarde tuvo lugar el pleno ordinario en una sesión intensa con acuerdos destacados en materia social, cultural y deportiva y con debates de marcado tono político sobre vivienda, agua, patrimonio y la situación de las trabajadoras de la limpieza. El Ayuntamiento de Yecla celebró su pleno ordinario del mes de abril, una sesión extensa en la que salieron adelante importantes convenios con colectivos sociales, culturales y deportivos del municipio, además de varias iniciativas políticas centradas en patrimonio, vivienda, agua y servicios públicos. En el apartado de gestión, la corporación aprobó nuevos convenios de colaboración con entidades muy vinculadas a la vida social yeclana. Entre ellos destaca el acuerdo de Spandi, dotado con 45.000 euros para la recogida de animales abandonados, la gestión de los centros de protección animal y el desarrollo del proyecto de captura esterilización suelta. También recibió luz verde el convenio con AFEMI ligado al Servicio Murciano de Salud, con una cuantía global de 200.000 euros, así como una subvención anual de 5.000 euros para ADFI. A estos acuerdos se sumaron el convenio con el Yeclano Deportivo para las temporadas 25-26 y 26-27, aprobado con 19 votos a favor, y el respaldo unánime al acuerdo con la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción para el periodo 26-29. La parte política del Pleno volvió a evidenciar posiciones muy distintas entre los grupos
grupos municipales. Una de las mociones que salió adelante fue la presentada por el Grupo Socialista sobre el yacimiento arqueológico de la bodega romana de la Fuente del Pinal, aprobada por 18 votos a favor y 3 en contra. La propuesta muestra el apoyo del Pleno a su declaración como bien de interés cultural, con el objetivo de reforzar la protección patrimonial de un enclave considerado de gran valor histórico y con un importante potencial turístico ligado al vino y a la historia local. Otra de las iniciativas destacadas fue la moción del Partido Popular sobre recursos hídricos, que salió adelante incorporando enmiendas de Vox y PSOE. El texto reclama que en los futuros planes hidrológicos se reconozca expresamente la sobreexplotación de los acuíferos del altiplano y se impulse la plena operatividad del sistema Júcar-Vinalopó, incluida en la infraestructura de San Diego, además de garantizar el abastecimiento urbano de Yecla y Jumilla mediante nuevas interconexiones. El debate más ideológico llegó con la moción de Izquierda Unida sobre vivienda, en la que se proponía la prórroga de alquileres y la limitación de precios. La iniciativa no prosperó, pero Alberto Martínez defendió que la prioridad debe ser facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias en un momento especialmente complicado por el incremento de precios. Por su parte, Vox defendió una moción para regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, argumentando que se trata de una medida preventiva y de identificación administrativa, aunque admitió que no responde a un problema actual en el municipio. El tramo final de la sesión estuvo marcado por el debate sobre la situación de las trabajadoras de la limpieza afectadas por la insolvencia de la empresa concesionaria anterior. La oposición volvió a reclamar mayor implicación política del equipo de gobierno para facilitar el cobro de los salarios adeudados, mientras desde el Ejecutivo local se insistió en que cualquier actuación está condicionada por el procedimiento concursal y por los informes jurídicos. Creemos que el equipo de gobierno no está tratando bien el tema de las trabajadoras de la limpieza de edificios municipales. Y es que por un lado vemos cómo dicen que quieren solucionar el problema, pero luego vemos por otro lado cómo ni siquiera se sientan a una mediación. Y hemos visto cómo al final he tenido que pedir la palabra porque el reglamento del Pleno, para que lo entiendan los ciudadanos, no permite que los concejales nos dirijamos a otro concejal que no está en el debate. Y se ha dirigido el señor Juan a mi persona sin estar yo dentro del debate y he tenido que interrumpir el Pleno porque tengo esa, digamos, prerrogativa, tenemos los concejales esa prerrogativa de invocar una cuestión de orden y de hacer la aclaración precisa, que es lo que ha sucedido. Creemos que es fundamental que se prorroguen los alquileres y que se topen los precios de los alquileres, porque la situación, ya lo sabemos todo el mundo, lo sabe todo el mundo, la situación de los alquileres, la situación del acceso a la vivienda de los jóvenes, de las familias en general, ahora mismo es muy difícil, muy complicado y en condiciones muy precarias. Y la situación que hay ahora mismo internacional, yo creo que permite a que se prorroguen automáticamente esos alquileres que ya están en un precio elevado y que en nada le iba a afectar a los rentistas, porque realmente aquí quien saca, digamos, beneficios son los rentistas, no nos podemos olvidar de ello. Y hemos visto como Partido Popular, como la derecha en general, pues bueno, siempre cuando tienen que elegir entre rentistas o entre personas, familias que necesitan, digamos, un hogar, pues siempre eligen la defensa de esos rentistas. En cuanto a la propuesta del Partido Socialista, la hemos apoyado, creemos que es de justicia apoyarla porque se ha inyectado dinero público en la investigación de esa bodega romana, en la excavación y en la puesta en valor. De un lado se ha traído una cuestión por parte del Grupo Izquierda Unida Verdes que tenía como objetivo intervenir el mercado del alquiler y de la vivienda. Y nosotros, como no podía ser de otra forma, no hemos opuesto, porque además por parte del propio portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida se ha puesto de ejemplo como una cuestión contraria a lo que estaba diciendo la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el sentido de que adoptar esas medidas en cuanto a la intervención de las viviendas y del alquiler, pues traería cuestiones positivas como el incremento de contratos, la limitación de los precios y una corrección de los mismos para favorecer el mercado del alquiler. Pero lo cierto es que la portavoz del Grupo Municipal Popular, en este caso, le ha mostrado una noticia de hace escasos meses, de finales de 2025, que precisamente ponían de manifiesto todo lo contrario. Y es que por una cuestión de sentido común, intervenir el mercado del alquiler cuando luego esa intervención se ve finalizada tiene siempre las mismas consecuencias, que una es el incremento de los precios del alquiler, la segunda es la puesta, digamos, en el envejecimiento del parqué inmobiliario en este caso, de nuestro municipio, de España, y en este caso también de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que se ponía de ejemplo, viendo como las únicas soluciones que se dan por parte del Gobierno de España es prorrogar, establecer una moratoria a esa limitación, y nosotros entendemos que el problema no radica ahí.
He puesto de manifiesto una situación de hace unos escasos días, del concreto del 17 de marzo de este 2026, y es que las reservas hídricas de nuestro país están rondando el 90%, una media del 90%, si mal no recuerdo, un 86,20%, mientras que las reservas hídricas de la región de Murcia se encuentran poco más del 51%. Significa esto que el contexto es que sí que hay agua en el contexto nacional de nuestro país, pero falta en determinados territorios del mismo. En consecuencia, se tiene que poner de manifiesto y se tiene que poner en marcha y tener la voluntad de quien tiene las competencias para ello, que es el Gobierno de España, de poner en marcha las infraestructuras hídricas necesarias para traer el agua de aquellos sitios en los que hace escasas semanas se estaban abriendo compuertas de presas y embalses para expulsar el agua que no cabía en los embalses y en las presas, a aquellos sitios en los que, como decía, tenemos un déficit de reserva hídrica absolutamente elevado. En consecuencia, si tenemos clara el problema, si tenemos clara la situación y si tenemos clara la solución, no entendemos, y así lo ponemos de manifiesto y lo venimos haciendo muchos años y al frente del Gobierno municipal, porque si tenemos claras esas consecuencias y esas soluciones a los problemas, no se pone una solución y no se ejecuta a los mismos. Se decía que era por una cuestión económica. Pues me parece fantástico que reclamemos para los agricultores del altiplano todo lo que sea necesario y las medidas económicas que resulten necesarias, porque si no, el campo del altiplano se muere y el relevo generacional de los agricultores de nuestra comarca está absolutamente herido de muerte. Y si tenemos claras las soluciones, hay que ponerlas en marcha y cuanto antes. Las limpiadoras no son empleadas municipales, sino que son empleadas o eran empleadas de una empresa que actualmente se encuentra en concurso de acreedores. El objetivo del equipo de gobierno, como no podía ser de otra forma, es que las limpiadoras cobren cuanto antes, que lo hagan cuanto antes. Ojalá hubiera una varita mágica, como algunos hacen intentar ver, para que las trabajadoras cobren. Pero, desgraciadamente, si el Ayuntamiento de Yecla hubiera soltado ese dinero que se está defendiendo que existe en las arcas municipales, seguramente el administrador concursal, y digo seguramente sin temor a equivocarme, hubiera empleado ese dinero en pagar otras deudas de la sociedad en liquidación TSI Levante en lugar de los salarios de las trabajadoras. Pues un ruego que ha presentado este portavoz a la alcaldesa sobre cómo va el tema del cobro por parte de las limpiadoras, ese dinero que les adeuda la empresa TSI y que en otros ayuntamientos finalmente sí se ha cobrado. Hoy nos hemos enterado que está recurrido. Pero aquí quisiera destacar el hecho de que ese ayuntamiento que han recurrido es porque ha tenido la voluntad, el intento, ha intentado que se cobrara. Esa voluntad no la hemos visto aquí por parte del equipo de gobierno en ningún momento. Con esto no estamos haciendo política, con esto lo que estamos es preguntando cómo estaba el tema de las limpiadoras. Y sobre todo recordar que si hubiera habido realmente voluntad, o aunque no se hubiera llegado a un entente, porque jurídicamente no hubiera sido posible, pues se podía haber manifestado en las conciliaciones, 3 conciliaciones que el ayuntamiento no ha asistido. Y dicho esto, la alcaldesa lo ha dicho, el concejal de Servicios Públicos también están deseando que cobre, estamos deseando todos. Ahora habría que haber puesto un poquito más de voluntad en el asunto. Por cierto, creo que hay una huelga a lo largo de esta semana. Esperemos que se solvente lo antes posible para que tengamos ese servicio que es imprescindible para nuestro ayuntamiento. Por otro lado, destacar la moción que hemos presentado. Una moción que lo que pide es que se pueda utilizar un yacimiento arqueológico muy importante, según arqueólogos, según nuestro arqueólogo municipal, muy importante, de una bodega romana que hay en la Fuente del Pinar. Está en terrenos de la Fundación AINAT. Al parecer, y lo conocíamos en Junta de Gobierno en el año 2021, ya se intentó por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Pues estamos en el 2026 y la cosa sigue dormida. Cuesta mucho negociar con la Fundación AINAT, no sé si por la negativa o porque el Ayuntamiento, parece ser que el Ayuntamiento sí lo ha intentado, pero la Fundación AINAT, nos hemos enterado hoy por parte de Vox, que ha puesto incluso alegaciones a que eso no es un yacimiento romano.
Yo personalmente creo que sí lo es, y además yacimiento romano importante que nos daría una gran fuerza turística y sobre todo hablando del vino, que es un tema fundamental en nuestro término municipal. Cuesta mucho negociar con la Fundación Gainal, que se lo digamos, por ejemplo, a AMPI, cómo está la situación. En definitiva, vamos a ver si se pone voluntad y se logra conseguir que finalmente este importante yacimiento esté abierto y pueda ser visitado no solo por los yeclanos, sino por todas aquellas personas que serán muchas, lo adelanto, serán muchas, que tengan curiosidad por ver el yacimiento. No podemos seguir con la guerra del agua. No podemos estar peleándonos por el agua cuando estamos viendo que no tenemos bastante agua en el subsuelo. Tiene que llegar agua del Júcar Vinalopó, pero tiene que llegar a una agricultura que sea tradicional y sobre todo que los cultivos intensivos que han agudizado, insisto, agudizado el problema de la falta de agua en nuestro subsuelo, no solamente en Yecla, sino también en Villena, también en Jumilla, que esos cultivos intensivos dejen de campar a sus anchas y sobre todo que se ordene la agricultura. Y por lo demás, pues eso forma parte de un compendio de todas las cosas, que llegue agua de otros sitios, en definitiva que trabajemos todos juntos para no convertir el agua, algo tan fundamental, en una pelea política. Nosotros hemos pedido puntos muy lógicos. A mí me ha hecho mucha gracia, y no voy a entrar a los puntos, ahí está la enmienda, que el PP está de acuerdo con el fondo, pero lo que no sabe él, me ha nombrado Molina Segura, es que esta misma moción ha sido aprobada con el acuerdo del Partido Popular y consensuada con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Caudete, con lo cual no entiendo cuáles son los argumentos de los servicios jurídicos de Yecla y los servicios jurídicos de Caudete, porque ha sido consensuada, incluso Izquierda Unida, no sé si allí es de Izquierda Unida, aprobó y apoyó esta moción, porque le había lógica. Entonces, dicen una cosa en un sitio, dicen otra en otro. Con lo cual, luego la alcaldesa ha dicho que hay un informe jurídico de la Federación Regional. Yo solamente me remito a Caudete, que se aprobó la semana pasada, creo, hace 15 días, con el aval de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Caudete, que lo explica el señor Lorenzo cuál es el criterio. Luego, hemos tenido otra moción, la moción de apoyar este ayuntamiento a la Real Decreto 8/2026 de medidas para paliar los crecimientos y los contratos de alquiler. Nosotros decimos que estaremos en contra de cualquier intervención del mercado de alquiler, siempre estaremos en contra, porque lo que produce es el efecto contrario a las medidas que se proponen. Y sí es cierto, como dice el de Izquierda Unida, que realmente en España hay un problema de la vivienda. Claro que hay un problema de vivienda. Y para nosotros, para vos, es un fracaso de la sociedad actual que los jóvenes no puedan acceder a la vivienda en condiciones dignas. Claro que es un fracaso. Pero hay que hacérselo mirar al Partido Popular y al PSOE por ese bipartidismo, por esa ausencia de casi 50 años, de ausencia de una política de viviendas que haga frente a esa problemática. Ya lo hablamos en el pleno de diciembre, no voy a volver a decirlo. Con lo cual, nosotros decimos que esas medidas no sirven para nada. No sirven para nada, porque lo que hace es intervenir, no da seguridad jurídica a los propietarios. Luego defienden la ley de ocupación. Vamos a ver, es que la gente detrae ante la inseguridad jurídica y a esa conflictividad que estamos creando con esos reales decretos de intervencionismo en el mercado de alquiler, lo que estamos generando es que esa inseguridad jurídica que hace que los propietarios, estoy hablando de propietarios, no grandes tenedores, nosotros hablamos de propietarios, que es la inmensa mayoría de los que alquilan viviendas, que retienen sus viviendas y con lo cual el precio sube y estamos creando una burbuja en los precios de alquiler. Con lo cual, por estos caminos Vox no va y siempre estaremos contra de todo ese intervencionismo. Lo que sí criticamos es esa falta de política de vivienda en España. Luego han traído una moción el PSOE sobre apoyar la iniciativa desde el Ayuntamiento, desde el Pleno, la declaración de bien de interés cultural de la bodega romana del yacimiento de Fuente del Pinar. A nosotros nos parece bien interesante, hay que poner en valor. Pero ante el desconocimiento nos pusimos en contacto con la Fundación AINA y nos dio toda la documentación, todo. Y ellos están de acuerdo en que sea un bien de interés cultural. Ellos iniciaron en campos de trabajo los descubrimientos o los hallazgos de esos restos arqueológicos. Iniciaron y organizaron los trabajos. Contrataron al personal. Anticiparon y financiaron y pagaron todos los gastos. Lógicamente, como cualquier entidad pide una subvención, oye, que no es delito pedir una subvención para sufragar parte de los gastos. ¿En qué porcentaje? Creo que fue el 80%. Pero luego encima también sufragaron el IVA, que no es deducible, también lo sufragaron ellos.
Entonces, pero en todas, y luego con fondos LIDE, y el objetivo del fondo LIDE era poner en valor desde un punto de vista cultural, turístico y etnológico esos yacimientos. Y de hecho, durante esos 5 años, o ese periodo, fueron 5 o 6 años, tuvieron visitas guiadas por parte del ayuntamiento y personas que también venían de otros sitios porque se le dio publicidad. Pero lo que pide la Fundación, y es muy lógico que lo pida, porque en una de esas visitas vinieron arqueólogos del Centro Superior de Investigaciones Sociológicas, el CSIC, arqueólogos tan profesionales como nuestro arqueólogo municipal, y puso en duda la veracidad que eso fuese una bodega romana del siglo I o siglo II. Entonces, lo que pide la Fundación, que apoya que sea declarado bien de interés cultural, que la Dirección General o la Comunidad Autónoma verifique con expertos independientes a los de la excavación que eso realmente es una bodega arqueológica. Por tanto, muestra una duda razonable, porque lo dijeron otros arqueólogos. E incluso, si ustedes miran la expediente que me mandaron a mí, yo me quedé alucinado. La bodega romana tiene 300 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, y está tapada. Yo he visto la bodega y está en perfectas condiciones, pues a lo mejor está un poco sucia, pues lleva unos tiempos cerrada, pero está perfectamente vallada con el techumbre. 300 metros. Y la solicitud que se ha hecho desde la Asociación de Amigos del Arqueológico, más bien pues será por su director, han pedido 26 hectáreas, 257.000 metros cuadrados. Con lo cual, lo que han hecho alegaciones la Fundación AINA, oye, que nosotros estamos de acuerdo, pero la zona de zonificación de protección arqueológica, que se limite. A mí me ha parecido muy mal lo que diga el señor Ruiz. Está utilizando electoralmente una situación hiriente para unas trabajadoras que les ha dado un dinero, que a todo el mundo no hace falta el dinero. Pero él está tan informado como yo de lo que hablamos en la Junta de Portavoces. Y es igual que el señor Martínez. Pero aquí dice una cosa por el tema de rito electoral. Y es cierto que hay una situación, yo soy profesional, soy economista, soy profesional, y conozco mucho el tema de concurso de acreedores. Y en el momento que hay un concurso de acreedores, se lo declara el juzgado de lo mercantil, entra un administrador concursal. Y por mucho que uno quiera, y no es una lanza a favor del equipo de gobierno, yo estaba en el equipo de gobierno cuando se empezó esto, y se le informó a la oposición de todos los pasos. Pero tengo que lanzar esta lanza. Cuando hay un administrador concursal, uno no puede disponer del dinero como quiera. Yo no sé, después yo ya no sé más si ha habido negociaciones, todo esto. Yo me duele esta situación, pero no utilicemos esto electoralista, de una manera electoral. Y ya dejamos atrás la política y los plenos por el momento, porque luego tendremos a buena hora también marcado por los presupuestos municipales. Y nos vamos ahora con los deportes. El Yeclano Deportivo cayó por 2-3 ante el Club Deportivo Extremadura en un partido marcado por dos caras muy diferentes del conjunto azulgrana. La falta de intensidad y los errores defensivos en la primera mitad dejaron el choque prácticamente sentenciado antes del descanso, mientras que la relación en la segunda parte llegó demasiado tarde. El equipo visitante salió mucho mejor al encuentro, imponiendo su ritmo desde el inicio y aprovechando las dudas del yeclano en defensa. Gio Zarfino abrió el marcador en el minuto 18 tras una jugada rápida dentro del área, confirmando el dominio extremeño. Los problemas no terminaron ahí para los locales. Antes del descanso, Michael amplió la ventaja con un tanto muy protestado por posible fuera de juego, y de nuevo Zarfino, esta vez de cabeza tras un córner, firmó el 0-3 en el tiempo añadido. Un golpe muy duro que dejaba el partido cuesta arriba. Sin embargo, justo antes del intermedio, Unai Rementeria recortó distancias también a balón parado, dando aire a un yeclano que parecía noqueado. Tras el paso por vestuarios, el conjunto de Iván Ruiz mostró una imagen completamente distinta. Más agresivo, más intenso y volcado en campo rival, comenzó a generar ocasiones y a encerrar a la Extremadura en su área. Totti y Seggio lideraron el empuje ofensivo, generando peligro constante, aunque sin acierto en los metros finales. La emoción creció en los últimos minutos cuando Emaná, en el 87, marcó el 2-3 y encendió a la afición. Pese al empuje final, el Extremadura supo gestionar el tiempo en el descuento y evitó que el yeclano tuviera una última oportunidad clara para empatar. La derrota deja una conclusión evidente. El yeclano compitió tras el descanso, pero concedió demasiado en la primera parte. Un lastre que, en una categoría tan exigente, terminó siendo decisivo. Pues nos ha matado la fragilidad defensiva, nos ha matado la primera parte. Ya lo venía diciendo en la previa. Al final, si eres débil y concedes, esta gente no perdona. Y así ha sido.
Primera parte hemos sido muy vulnerables. Es verdad que antes del gol ellos han tenido una ocasión, pero hemos tenido 2 transiciones con superioridad que nos ha faltado ese punch y a partir de ahí hemos sufrido muchísimo. La segunda parte el equipo es verdad que ha tenido empuje, creo que ha tenido espíritu, alma. Creo que la banda izquierda nos ha dado muchísimo con Asier. Jaime también está bien, Emana nos ha dado mucho hoy, más empuje y bueno, y al final pues hemos conseguido competir al Extremadura de una manera más de tú a tú en la segunda parte, pero nada, hemos tirado el partido en la primera parte. Yo creo que en la primera parte ha faltado intensidad, ha faltado agresividad defensiva y no es normal que nos vayamos al descanso con un 3-0, sea el Extremadura o sea el Manchester City. Creo que nos ha faltado a nosotros. Evidentemente sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un gran equipo con mucho talento. Nos jugábamos mucho. Creo que el espíritu y la energía que creo que a lo largo de la semana hemos trabajado se ha visto en la segunda parte, pero con un 3-0. Entonces, siempre digo lo mismo, pero evidentemente no se puede hacer dramas, pero hemos perdido la primera oportunidad. Toca sufrir 12 puntos, salir a Lebrija a competir y evidentemente estamos cerca, pero hay que finalizar. Sí, yo creo que sí. El equipo estaba con energía, el equipo estaba convencido. No sé si ha gestionado bien o no el árbitro el tema de las pérdidas de tiempo y el añadido, no lo sé, pero evidentemente estábamos llegando bien. Yo estoy convencido de que el partido está en la primera parte. El equipo se ha comportado muy bien en la segunda parte, pero es que cuando te estás jugando lo que te estás jugando, el comportamiento tiene que ser lineal en los 90 minutos y sabiendo que venía un equipo potente que se está jugando el campeonato. Ya está, no se puede hacer más que analizar y estar convencidos de que en estos partidos no se puede tirar 45 minutos de la manera que lo hemos tirado. No puede ser que de un saque de banda nos hagan un gol, no se puede, nosotros no estamos acostumbrados a consentir eso. Y luego el balón parado, hay que reconocer que nos ha faltado esa mentalidad, esa sensación de que nos estamos... Es que hoy era una final y estamos en casa, estamos en la Constitución contra un equipo, partido de prestigio, como les he dicho a lo largo de la semana, un partido de prestigio que nos tiene que dar la salvación. Bueno, evidentemente es así, no hemos hecho bueno la victoria grande que hicimos el otro día en Genil, en Puente Genil. Vamos a Lebrija a competir, a intentar ganar el partido y a conseguir los 43 puntos. A mí me dicen que es fuera de juego brutal, pero sabéis que no hablo de los árbitros. Los árbitros tienen errores y te dan, te quitan. Hay que hacer una valoración al final de temporada y ver que, mira, joder, qué putada. Pero a mí todo el mundo me dice que es, como tú dices, grotesco. No hemos perdido por los árbitros. Autocrítica y competir a muerte en Lebrija. Pues se cambia el chip sabiendo que te estás jugando la vida, que todavía no está cerrado, que ya nos han venido mal dadas, que creo que el equipo tiene espíritu, tiene una mentalidad fuerte, aunque la primera parte del equipo no haya estado bien en eso. Yo creo que hay que creer, hay que confiar en que evidentemente nos vamos con una sensación mala por la primera parte, pero yo creo que hay que confiar en el equipo. Yo creo que el equipo hará un gran partido en Lebrija y haremos todo lo posible por ganar el partido. Conocemos ahora cómo va a estar el tiempo en las próximas horas.
hasta aquí nuestro tiempo de información de este martes 7 de abril. Gracias por elegir Arabí Televisión para estar informados. Como siempre, la única televisión gratis y en abierto al alcance de todos los yeclanos y yeclanas. Os dejamos ahora con A Buena Hora. Cambiamos un poquito el plató y tenemos un programa muy interesante que va a hablar también de política, como no, porque se han aprobado esta semana, como hemos abierto nuestro informativo, los presupuestos municipales. Con las noticias volvemos mañana, como siempre, a las 8 aquí en Arabí Televisión.